¿Alguna vez te has preguntado qué hay después de la muerte? Muchos lo han intentado describir, pero hoy no escucharás una teoría, sino una experiencia, la historia de un hombre que murió y regresó para contarlo. Samuel Rivas tenía todo lo que muchos anhelaban: un salario envidiable, un título que imponía respeto, un auto del año estacionado frente a una casa que brillaba de perfección. Su agenda siempre estaba llena, su celular nunca dejaba de sonar. Para el mundo, él era un hombre exitoso, pero detrás de esa sonrisa forzada y esa mirada calculadora, Samuel se estaba desmoronando. De puertas para afuera era el gerente que todos admiraban. De puertas para adentro, era un desconocido. Su esposa, Valeria, llevaba años tratando de rescatarlo de su propio abismo. Le hablaba con paciencia, pero él no escuchaba. Sus palabras chocaban contra una muralla de silencio y frialdad. Su hijo, Lucas, había dejado de esperar abrazos. Ya no intentaba compartirle sus sueños ni mostrarle sus dibujos de niño. A los ojos de Samuel, eso eran cosas sin importancia. Su atención siempre estaba en otra parte, en la pantalla, en las cifras, en sus logros. Había construido una vida, pero había destruido su hogar. Por dentro algo le gritaba, un vacío profundo que ni sus viajes ni sus posesiones podían llenar. Por las noches, se acostaba junto a una esposa herida y aún así se sentía solo. Miraba al techo y tragaba una pastilla más para obligarse a dormir. En las mañanas, se aferraba al café como a un salvavidas. Su corazón ya no latía con fuerza, latía con advertencia. Le enviaba señales: presión en el pecho, sudor en las manos, un leve temblor en los dedos. Pero Samuel siempre encontraba una excusa. Es el estrés, se decía, son los negocios, y seguía corriendo hacia el éxito. Mientras su alma se arrastraba hacia el borde, había logrado muchas metas, pero había fracasado en la más importante: vivir con propósito. Era un lunes, un día cualquiera, como tantos otros en su rutina devoradora. Samuel estaba en su oficina frente a 3 pantallas encendidas, rodeado de papeles y llamadas. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero el ambiente pesaba como plomo. La tensión flotaba como una sombra invisible. Respondía correos mientras hablaba por teléfono y escribía cifras en una libreta, todo al mismo tiempo. Su respiración estaba agitada, pero él no lo notaba. Había aprendido a ignorar el cuerpo y los gritos silenciosos de su alma. De pronto, una punzada, pequeña, fugaz, justo en el centro del pecho. Samuel se detuvo unos segundos, cerró los ojos, respiró hondo. Nada, solo cansancio, murmuró, y volvió al teclado como si nada. Pero el dolor regresó, con fuerza. Esta vez no era una punzada, era un puño invisible que apretaba su pecho con violencia. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Sus compañeros lo vieron desplomarse. El tiempo pareció congelarse. Los paramédicos llegaron en minutos, pero para Samuel ya había comenzado otro tipo de viaje. En la sala de emergencias, su cuerpo fue conectado a cables. «Vamos, Samuel, no te rindas», gritó un médico, pero no hubo respuesta. Y entonces, mientras los ojos de los médicos buscaban una señal de vida, Samuel ya no estaba ahí. Su cuerpo, sí, pero su alma había cruzado la línea invisible. Samuel flotaba en un lugar donde el tiempo no existía. No sentía su cuerpo, no sentía frío ni calor, solo una conciencia, aguda, despierta, más viva que nunca. Era como si por primera vez estuviera completamente despierto. A su alrededor, la oscuridad no era negra, era profunda, densa, como si pesara, como si lo observara. Y de pronto, una luz, lejana, temblorosa, pero imposible de ignorar. La luz no solo brillaba, lo atraía, lo envolvía, como si tuviera voluntad propia. Samuel no caminaba, era llevado, sin alas, sin pies, solo flotaba hacia esa dirección inevitable. Mientras se acercaba, comenzaron a aparecer escenas, no como recuerdos, sino como proyecciones vivas. Era él, de niño, de joven, de adulto.
Cada momento que creyó olvidado, ahora lo revivía con intensidad brutal. Vio a su madre orando por él cuando aún era un niño. Vio cómo rechazó esas oraciones con arrogancia adolescente. Vio a su esposa llorando en silencio en la cocina, después de que él la humilló con palabras frías. Vio a su hijo, solo, dibujando una familia feliz, donde él no estaba. Y entonces, vio más. Vio sus pensamientos, sus intenciones escondidas, las decisiones que tomó en secreto, las mentiras que creyó que nadie sabría jamás. Y mientras más avanzaba, más peso sentía en el alma. La luz ya no era pequeña, ahora lo rodeaba, lo penetraba. Era una luz que lo conocía por dentro, que lo desnudaba sin tocarlo, y en medio de esa luz, una presencia. No tenía rostro, ni forma, pero Samuel no necesitó explicación. Sabía que estaba delante de Dios, no el Dios de los domingos, ni el de los cuadros religiosos. Era el Dios santo, vivo, justo, infinito. Su alma tembló. No había cómo escapar. No había excusa. No había argumentos. Y en el centro de aquel silencio eterno, la voz. Una voz que no sonó con palabras, sino que habló directamente a su interior. Te di la vida. ¿Qué hiciste con ella? Te hablé en sueños, en advertencias, en personas que te amaron. ¿Y tú? ¿Dónde estuviste? Tuviste tiempo, tuviste oportunidad, pero elegiste tus propios caminos. Samuel quiso hablar, defenderse, explicar, pero no pudo. No había palabras, solo lágrimas, solo culpa, solo un corazón quebrado. Y entonces, la luz le mostró lo que pudo haber sido, una escena distinta, una vida diferente, una esposa sonriendo, un hijo abrazando a un padre restaurado, una familia unida, personas siendo bendecidas por sus decisiones. Todo eso era lo que Dios había preparado. Pero él eligió lo contrario y también vio el otro lado, un abismo, oscuro, vivo, lleno de voces, gritos, lamentos, almas atrapadas, que ya no tenían regreso. Samuel retrocedió con el alma desgarrada. Dios mío, no, dame otra oportunidad. No quiero acabar ahí, no quiero perderte. No había arrogancia en él, solo quebranto, solo desesperación, justo cuando sintió que sería arrastrado. La luz volvió a envolverlo. Una voz lo cubrió como un manto. Por misericordia, regresarás, pero no volverás igual. En un instante, un golpe en el pecho, un monitor que pita, un médico que grita. Recuperamos el pulso. Está volviendo. Samuel regresó al mundo de los vivos, pero ya no era el mismo hombre. La sala seguía en movimiento. Las máquinas pitaban, las enfermeras corrían, pero dentro de Samuel todo estaba en silencio. Abrió los ojos, lentamente. La luz blanca del hospital lo cegó por un instante. Valeria estaba a su lado, sus ojos llenos de lágrimas, su mano temblorosa sobre la suya. Lucas, el niño que casi no conocía, lo miraba con temor y con amor contenido. Samuel apenas pudo susurrar: «Perdóname». Valeria lo miró sorprendida. Esa palabra no se la había escuchado en años. Pero lo que más le impactó no fueron las palabras. Fue su mirada. Ya no era fría. Era la de un hombre quebrado, vivo, despierto. Pasaron días, luego semanas. Y Samuel no volvió a ser el mismo. Ya no corría a la oficina a las 6 de la mañana. Ya no necesitaba pastillas para dormir ni café para respirar. Ahora despertaba con una oración y se dormía con gratitud. Compró una Biblia y cada palabra que leía era como agua para un corazón reseco. Se sentaba con Lucas en el piso a construir legos, a escuchar sus cuentos inventados. Miraba a Valeria como si la viera por primera vez. La abrazaba, lloraba con ella, sanaban juntos, pero no todos lo entendieron. Muchos pensaron que había perdido la cabeza. Fundó una pequeña obra social, ayudaba a jóvenes sin rumbo, visitaba hospitales, oraba con los enfermos, contaba su historia, no para llamar la atención, sino para despertar a los que vivían dormidos como él vivió. No esperes morir para empezar a vivir, decía.
Muchos tienen éxito, pero pocos tienen paz. Vivimos apurados sin detenernos a escuchar a Dios, pero el día llegará en que todos enfrentaremos la verdad. La pregunta es, ¿estás viviendo para lo eterno o solo sobreviviendo en lo temporal?